¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y bienvenidos a Escuche la Biblia Diaria. Hoy es el 21 de julio. El Salmo 17, versículo 6, nos da la pauta para dar inicio a la lectura de este día, y nos dice así: Yo te invoco, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Mis hermanos, invoquemos el nombre del Señor en este día. Él responderá cuando le pedimos con toda nuestra alma y corazón. Él nos demostrará su amor y su misericordia, porque Él es fiel a sus promesas. Y ahora la lectura del día. Pasemos a Segundo de Crónicas, en el Antiguo Testamento, los capítulos 4 y 6, al versículo 11. Seguiremos leyendo del libro de Romanos, el capítulo 7, los versículos 1 al 13 del Nuevo Testamento. Salmos 17, del 1 al 15, y Proverbios 19, del 22 al 23, de la Biblia de las Américas. Mobiliario del templo. Entonces hizo un altar de bronce de 20 codos de largo, de 20 codos de ancho y de 10 codos de alto. Hizo también el mar de metal fundido, de 10 codos de borde a borde, en forma circular. Su altura era de 5 codos y su circunferencia de 30 codos. Y había figuras como de bueyes debajo de él, y todo alrededor, 10 en cada codo, rodeando por completo el mar. Los bueyes estaban en 2 hileras, fundidos en una sola pieza. El mar descansaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al occidente, 3 mirando al sur y 3 mirando al oriente. El mar descansaba sobre ellos y todas sus ancas estaban hacia adentro. Su grueso era de un palmo, y su borde estaba hecho como el borde de un cáliz, como una flor de lirio. Cabían en él 3000 batos. Hizo también 10 pilas para lavar, y puso 5 a la derecha y 5 a la izquierda para lavar las cosas para el holocausto. Pero el mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. Entonces hizo los 10 candelabros de oro según su diseño y los puso en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo además 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 5 tazones de oro. Después hizo el atrio de los sacerdotes, el gran atrio y las puertas para el atrio, y revistió las puertas de bronce. Y puso el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram la obra que hizo para el rey Salomón en la casa de Dios. Las 2 columnas, los tazones y los capiteles en lo alto de las 2 columnas, y las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban encima de las columnas, y las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas para cada malla, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban sobre las columnas. Hizo también las basas, e hizo las pilas sobre las basas, y el mar con los 12 bueyes debajo de él, los calderos, las palas, los garfios y todos sus utensilios los hizo Hiram Abí para el rey Salomón, para la casa del Señor, de bronce pulido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Seredata. Y Salomón hizo todos estos utensilios en gran cantidad, de tal manera que el peso del bronce no se pudo determinar. También hizo Salomón todas las cosas que estaban en la casa de Dios: el altar de oro, las mesas con el pan de la presencia sobre ellas, los candelabros con sus lámparas de oro puro, para que ardieran frente al santuario interior,
en la manera designada, las flores, las lámparas y las tenazas de oro purísimo, y las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro. La entrada de la casa, sus puertas interiores para el lugar santísimo, y las puertas de la casa para la nave eran también de oro. Así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. Y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David, es decir, la plata, el oro, y todos los utensilios, y los puso en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel, para subir el arca del pacto del Señor, de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron ante el rey todos los hombres de Israel en la fiesta del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas alzaron el arca, y llevaron el arca y la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Los sacerdotes trajeron el arca del pacto del Señor a su lugar, al santuario interior de la casa, al lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían el arca y sus barras por encima, pero las barras eran tan largas que los extremos de las barras del arca se podían ver delante del santuario interior, mas no se podían ver desde afuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las 2 tablas que Moisés puso allí en Horeb, donde el Señor hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases, y todos los levitas cantores, Asaf, Emán, Jedutún, y sus hijos y sus parientes, vestidos de lino fino, con címbalos, arpas y liras, estaban de pie al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una voz, alabando y glorificando al Señor, cuando levantaban sus voces, acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música, cuando alababan al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa del Señor se llenó de una nube, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Entonces Salomón dijo: el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Yo pues te he edificado una casa majestuosa, un lugar donde mores para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel, mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David, y por su mano lo ha cumplido cuando dijo: desde el día en que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, no escogí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel en la cual edificar una casa para que estuviera allí mi nombre, ni escogí a hombre alguno por príncipe sobre mi pueblo Israel, mas escogí a Jerusalén para que mi nombre estuviera allí, y escogí a David para que estuviera sobre mi pueblo Israel. Y mi padre David tuvo en su corazón edificar una casa al nombre del Señor Dios de Israel. Pero el Señor dijo a mi padre David: por cuanto tuviste en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien hiciste en desearlo en tu corazón.
Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino que tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Ahora el Señor ha cumplido la palabra que había dicho, pues yo me he levantado en lugar de mi padre David, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel, y he puesto allí el arca, en la cual está el pacto que el Señor hizo con los hijos de Israel. Y ahora en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos, el capítulo 7, los versículos 1 al 13. Analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser, en extremo, pecaminoso. Salmos 17, del 1 al 15. Oye, oh Señor, una causa justa, atiende a mi clamor, presta oído a mi oración, que no es de labios engañosos. Que mi vindicación venga de tu presencia, que tus ojos vean con rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no peque. En cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de sus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Mis pasos se han mantenido firmes en tus senderos, no han resbalado mis pies. Yo te he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra maravillosamente tu misericordia, que tú salvas a los que se refugian a tu diestra.
de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Han cerrado su insensible corazón, hablan arrogantemente con su boca. Ahora nos han cercado en nuestros pasos, fijan sus ojos para echarnos por tierra, como león que ansía despedazar, como leoncillo que acecha en los escondrijos. Levántate, Señor, sal a su encuentro, derríbalo con tu espada, libra mi alma del impío. De los hombres con tu boca, oh Señor, de los hombres del mundo, cuya porción está en esta vida, y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos, y dejan lo que les sobra a sus pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu imagen. Proverbios 19, del 22 al 23. Lo que es deseable en un hombre es su bondad, y es mejor ser pobre que mentiroso. El temor del Señor conduce a la vida, para dormir satisfecho, sin ser tocado por el mal. Mis hermanos, no tenemos que dar saltos de atleta para obtener una nueva perspectiva o experiencia de la vida. La palabra de Dios nos brinda palabras que dan nueva vida y cambian nuestro ser para siempre. Alabado sea el Señor, y gracias por escucharnos. Les habló Manuel. Que Dios le bendiga, le prospere, le dé salud y vida eterna a través de su Hijo Jesucristo.